En 1998 el gobierno de Jorge Alberto Escobar encomendó a la UTE AES Panedile la construcción de 2 imponentes represas en el río San Juan, Caracoles y Punta Negra. Pero el anuncio llevó implícita una pésima noticia para el pueblo de Calingasta. La Ruta 12, que los comunicaba con la ciudad de San Juan, iba a quedar sumergida bajo el agua. La protesta se hizo escuchar hasta en Buenos Aires. Y el intendente en esos años está hoy con nosotros, Robert Garcés. Hola Robert, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Cómo no? ¿Cuándo y cómo se dieron cuenta que una cosa implicaba la otra? Que los diques implicaban quedarse aislados. Bueno, yo creo que no sé si se dieron cuenta o fue todo planificado. ¿Ah, sí? Porque, a ver, o mejor dicho, creo que no se planificó. A ver, cortar una ruta que quedaba a 176 kilómetros del distrito de Barreal, la ciudad capital, y 45 kilómetros menos que esa distancia al distrito de Villa Calingasta, la verdad que se debió buscar una alternativa mucho más corta. En aquel momento yo creo que se tomó una decisión unilateral, es decir, sin la consulta, en este caso yo que era el intendente, a los concejales, a las autoridades departamentales que representábamos al pueblo de Calingasta. Es una obra seguramente, por supuesto, de jurisdicción y de decisión política y estratégica de aquel momento, de producir energía y de embalsar agua para el sistema agrícola y de agua potable del Valle del Turún o del Gran San Juan. Nadie estaba en contra de esa situación. Vamos al tiempo. Vos, cuando se hizo el anuncio de los diques, ¿cuándo se dieron cuenta? Ustedes, los calingastinos. No, nunca se nos dejó, te vuelvo a repetir, nunca participamos. Bueno, pero lo vieron en algún lado, prensa de última. Por sí. Se puso la piedra basal. Pero nunca participamos en la planificación, que no sé si hubo. Por mucha responsabilidad, pero creo que no se tuvo en cuenta la sociedad calingastina en ese momento, y no sé de decirte, porque yo nunca le escapé a este tipo de preguntas. No, claro. Tal vez fue un error político no haber o haber cortado las relaciones políticas, cosa que era muy difícil, pero yo creo que no fue consultado ni siquiera el secretario de Obras Públicas del momento, ni siquiera tampoco el director de Vialidad. Creo que no hubo mucha participación. Eso se manejó desde el lado del Ministerio de la Producción y Recursos Energéticos. Y listo. Yo creo que fue un daño tremendo, no solamente político a quienes teníamos la responsabilidad de conducir los destinos de Calingasta, sino a la sociedad en su conjunto, a la sociedad calingastina y a aquellos que tenían intereses o propiedades en el departamento. Claro. Porque fue un error tremendo, es decir, no buscar alternativas más cortas o soluciones de otro tipo para seguir, por lo menos con una distancia mucho más corta para poder ingresar al departamento y egresar del departamento. Ya vamos a entrar con el tema de las alternativas y de los caminos que se barajaron, pero quiero volver a ese momento, porque tengo la impresión de que en Calingasta no se imaginaban que los diques, que eran una buena noticia, ¿sí?, involucraban quedarse aislados. ¿Cuándo salió la noticia? ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta finalmente que se iban a quedar o que iban a perder la Ruta 12? No, bueno, empezó a avanzar una situación política de la oposición que después terminó en un partido político opositor, que por supuesto aprovecharon de ese error político del gobierno de la provincia, y a quienes tenían intereses o propiedades en el departamento. Claro. Porque fue un error tremendo, es decir, no buscar alternativas más cortas para poder ingresar al departamento y egresar del departamento. Ya vamos a entrar con el tema de las alternativas y de los caminos que se barajaron, pero quiero volver a ese momento, porque tengo la impresión de que en Calingasta no se imaginaban que la
no sé si de nosotros, porque, a ver, no sé si éramos ingenuos, pero lo digo abiertamente, pero nunca se me ocurrió que se me pasara por la cabeza como intendente de que una autoridad provincial que tiene que cuidar los intereses generales de la provincia y en particular en ese momento de Calingasta pudiera cometer un error tan garrafal como ese. Claro. Es decir, nunca se me ocurrió. ¿Pensás que les pareció? Tal vez cuando por ahí podía haber tomado alguna decisión política contraria a la decisión política del gobierno, era romper las relaciones de un gobernador o de un gobierno que era del mismo palo político, ideológico, inclusive que nosotros. Claro, claro. Bueno. ¿Pensás que el gobierno entonces, que el gobierno de Jorge Alberto Escobar, no era que desconocía este daño colateral, sino que consideró que era un daño colateral aceptable? No, por supuesto, porque a ver, si un pueblo se empieza a movilizar, como puede suceder o como ha sucedido en la trayectoria política dentro de la democracia, a ver, sin haber consultado, tomar decisiones políticas, sin la consulta a la sociedad, porque a ver, convengamos que no hay que hacer un plebiscito para cada decisión política, para eso los gobernantes fuimos o somos elegidos por una sociedad. No se va a hacer un plebiscito cada vez que tenés que tomar una decisión política, pero una decisión política de ese alcance, me parece que esto como no hacer una audiencia pública para ciertas obras, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y no hubo audiencia pública para esto. No hubo audiencia pública, fue una decisión que se tomó. Vuelvo a repetir, creo que no tuvo ni participación la Secretaría de Obras Públicas de ese momento, es decir, fue una decisión que estaba en el ámbito de ese ministerio en la que ocurrió todo esto. Ni siquiera se nos consultó si había alguna alternativa, y había una alternativa, o habían dos, porque en realidad una fue el camino del Puntudo, que unía la ruta 436 provincial que iba a Iglesia con el corredor andino, ruta provincial hoy 412. Eso eran solamente 60 kilómetros de ripio, más los 25 o 30 y pico que teníamos para llegar a Villanueva desde el norte, y de Villanueva tomar el tramo de asfalto que inclusive en el 98 lo estábamos haciendo hasta la Villa Calingasta. Era tremendo. Robert, ¿cuál fue el momento más álgido de la protesta? Porque a vos te tocó poner la cara. Más vale. Como miembro del partido gobernante, sí, en Calingasta con tus vecinos. ¿Cuál fue el momento más bravo de la protesta? Yo creo que fue ya a principios del 99. Porque me acuerdo que en el año 98, con el intendente Hensel, que veníamos promoviendo la apertura de la ruta 319 provincial, que ahora, gracias a Dios, después del 2003, la traspasamos a jurisdicción nacional como Ruta Nacional 153, era una alternativa. La ruta Barrial Los Berros. La ruta Barrial Los Berros era una alternativa por lo menos para Barrial. Sí. Y por ahí el Puntudo era una alternativa para todo Calingasta, pero más precisamente para el distrito de Villa Calingasta. Pero era una alternativa, porque de San Juan por Los Berros a Barrial es 215, 216 kilómetros. Sí. No es lo mismo 216 que 300. Que es lo que hoy implica viajar por la Quebrada de las Burras. Sí, tenemos 220 hoy. Por las Burras tenemos 220, pero como es una vía más rápida, claro, casi poner lo mismo o menos que antes cuando tenía 176 kilómetros. Por la ruta 12. ¿Cuándo fue el momento más áspero de la protesta que a vos te tocó y fue atravesar? Al principio del 99. ¿Sí? ¿Recordás algún momento, alguna anécdota en particular? La caravana, todo. En ese momento que hicieron la caravana, que vinieron a San Juan, la gente de la oposición y mucha gente del pueblo con toda muy buena intención de parar el tema, ni en ese momento el gobierno provincial tomó la decisión política de parar. Y yo aseguraría que no sé si estaban los recursos, porque después con el tiempo se demostró que la obra, bueno, cuando empezó, hace 3 años, 4, empezó Tambolar. ¿Cuánto tuvo parado Caracoles? Sí, 5 años por lo menos y más también. También en el gobierno de la Alianza. Me acuerdo de haber tenido una reunión en la Escuela de Ingenieros de Camino de Montaña, que participó inclusive el ex gobernador Gioja en aquel momento. Me acuerdo del ex diputado Ricardo Basualdo, que inclusive tenía intereses
en el departamento de Calingasta, y los técnicos y el director, que en aquel momento era el ingeniero Juan Marcep, hablaban de un proyecto de la quebrada de las Burras, Sí. hablaban de un proyecto de un puente en el río, sobre el río San Juan frente a Pachaco, de 400 metros de largo, Sí. y se terminó haciendo en la época de Abelindo un puente de 240 metros, Más corto y más abajo, y que va a mucho quedar más inundado. abajo, que hoy, Sí, ante la construcción de Tambolar, va a quedar inundado. la cuota máxima de Tambolar va a tapar ese puente. Volvemos Ese a la quedaño. pregunta. ¿Cuándo fue el momento más difícil para vos como intendente? Y fue muy difícil porque... ¿Cuándo? ¿Te acordás de alguna anécdota en particular? Bueno, íbamos a las elecciones que creo que fueron, no me acuerdo si fue en octubre del 99, y fue muy difícil porque habían 3 problemas en la provincia. Uno era el problema con los remis y otro había un problema del ministerio con los maestros. Eran 3 problemas más el camino a Calingasta, en el cual no solamente el pueblo calingastino, sino también la gente común y corriente que vivía acá en el Gran San Juan eran aliados. Claro. Y de sí, ese tema. ¿cómo ibas a estar en contra Y de los creo calingastinos? por supuesto. Y me acuerdo que llegó el gobernador, firmamos con el gobernador La Falla de Mendoza en Tamberías un convenio a 3 años para terminar el corredor andino de la parte de Mendoza, Sí. que es lo que ahora estamos tratando Sí. de financiar con el BID. Y me acuerdo que le dije, estamos liquidados, es decir, ya estábamos 22 puntos abajo. ¿Tanto? Sí. Y vos se lo atribuís Bueno, a eso. yo creo que estábamos 20 o 22 puntos abajo a nivel provincial. ¿Y cómo ir a pedir el voto a los vecinos de Calingasta? Lamentablemente. Porque vos siempre fuiste una persona de dar la Perdí cara, por 500 votos. del territorio. ¿Cómo era ir a encarar a los vecinos? Muy embromado, muy embromado. Fue muy duro. Fue muy duro. Pasamos muchas noches de dormir muy poco. Porque seguro cuando uno se pone a pensar objetivamente de la cuestión y haciendo un análisis político, cuando ya asumí la segunda gestión siempre pensé, ¿no? Si eso me hubiese tocado más adelante, tal vez hubiese en aquel momento haber roto las relaciones políticas Con el gobernador. con el gobierno. Me vas a contar Fue un ahora. error. Me Un vas a error que contar ahora. cometí. Me vas a contar ahora. Sí. Ya volvemos. El proyecto de los diques Caracoles Punta Negra significó inundar la Ruta 12 y aislar a un pueblo entero. ¿Cómo fue tu primera conversación con el gobernador Escobar? ¿Cuándo surgió este dato, ¿no? Esta particularidad? No hubo mucha conversación. ¿No? No, creo que ese fue el error del gobernador. ¿Vos tampoco la buscaste? No, sí. ¿Y Sí. cómo te fue? Bueno, había tomado una decisión. La decisión se había tomado. Yo creo que él se basó mucho en lo que decidía el ministro De Miguel. de Miguel en ese momento y su equipo. Pero sin duda que si se hubiese dado la participación para analizar cuáles eran las alternativas, ¿Discutieron? no, ¿No? una discusión la tuve después. ¿Después de qué? Después de lo que sucedió, de haber perdido las elecciones y todas esas cuestiones. Pero ¿Con Escobar? no fue antes, no hubo alternativa, no hubo mucha alternativa. La discusión fue Hubieron con... reuniones, el ministro de gobierno era el ingeniero Luis Jiménez. Ujú. Me acuerdo que fue un día a Tambería y tuvimos una reunión con la gente y era como una decisión intransigente, porque ante tanta gente de la comunidad pidiendo parar el tema de la obra y analizar alguna alternativa, era como que la topadora seguía hacia adelante ante el pedido de la sociedad calingastina y bueno.
¿Y Y cuál ahí era? creo que fue Sí. el momento, ahí hubiese sido el momento bisagra para haberme puesto de este otro lado, del otro lado del mostrador. Haber enfrentado a tu gobierno. Sí, no. Sí, ese fue el error. Ese creo que fue el momento, después que uno hace un análisis frío, ¿no? Sí, claro. Ahí creo que fue el momento de haber tomado otro camino. Porque los indicadores igual dábamos que a nivel provincial y nacional perdíamos las elecciones. Claro. No había muchas posibilidades de revertir los errores políticos y las cuestiones económicas y financieras Ahora, ¿qué les del decía gobierno neoliberal de Carlos Menem. de Carlos Menem? ¿Qué les decía el gobierno de la provincia, Jiménez, de Miguel o quien fuere? ¿Qué les decían a los calingastinos que se quedaban sin la ruta? ¿Que iban a venir a San Juan por dónde? ¿O cómo? No había mucha... A ver, ¿qué podés decir? Si hubiese... la gente quería el camino. La gente quería la ruta. Quería la ruta 12, no quería la ruta otra. 12, quería la ruta 12. Sí. Entonces, bueno, como no se hablaba de alternativa, porque era intransigente la posición del gobierno provincial, se tienen que ir por el puntudo y vamos a poner plata en el puntudo y hay que abrir el puntudo y no había otra. Pero tal vez si se hubiese parado y se hubiese consensuado, dándole participación a la sociedad ante una obra de tal magnitud, ante una cuestión histórica como fue toda la vida el camino de la Ruta 12, yo creo que hubiese sido mucho mejor hablar, dialogar y buscarle una solución, algún tipo de solución o de alternativa que fuera menos dolorosa que lo que sucedió. ¿Cómo llegaban a la ciudad en esos tiempos Era muy jodido, de la ruta era 12 muy cortada? ¿Cómo llegaban? Por la ruta del puntudo. Hacíamos por el Colorado, ruta 436 provincial, camino ruta Iglesia. Ahí en la subida del Colorado salía la alternativa a tu izquierda hacia el oeste, 60 kilómetros de ripio. Después de esa alternativa, corredor andino, ruta provincial 412, hacíamos 25 kilómetros hasta Villanueva. Y estábamos construyendo, sí, con el apoyo provincial, la primera pavimentación de la ruta 412 desde Villa Calingasta antes de llegar a Villanueva. O sea que estaba en construcción. Después ya la segunda gestión nueva la repavimentamos. Pero era una eso odisea. también se sumaba. Era una odisea. Si Era una odisea. teníamos 85, 90 kilómetros de ripio. Casi 100. De ripio. Que había que hacerlo de ida y de vuelta. Y entonces, a ver, para hacernos a la idea, ustedes pasaron de tener una demora de cuánto en la ruta 12 a una demora de cuánto a través del Y punto vos 2. fijate, por la ruta 12 poníamos 2 horas y media a Villa Calingasta. Desde la ciudad de San Juan. Pasamos a 4 horas y media. Pero además, ojo, O sea, 2 horas más. en aquel momento no teníamos, teníamos mucha producción de bentonita, por ejemplo. Ujú. Y los prestadores de ese servicio eran todos camiones chicos, chasis. No había posibilidad de que compraran equipos nuevos. Gente que todos los días viajaba, todos los días con un viaje de bentonita. Siempre me quedó esa imagen, ¿no? ¿Y cómo hacíamos? Se les duplicó el O tiempo. sea que ni siquiera se buscó la posibilidad de un financiamiento con años de gracia ¿Y el transporte? para cambiar el transporte, ¿Y el hacerlo más rápido y mucho más competitivo. Claro. Digo, porque fue un daño a esos transportistas también. A la producción. Y Y aumentar los fletes, aumentar el costo de flete, Claro. Sí, se los duplicaste. por supuesto. ¿Y el transporte de pasajeros? ¿El servicio de colectivos? Lo mismo, todo para todo igual. Sí. Había otra compañía en aquel momento, la cooperativa TAC, creo que era. Fue una odisea todo. Desde el punto de vista de salud, lo mismo. Es decir, siempre tuvo la alternativa de los vuelos de emergencia, sanitarios, hasta el día de hoy, pero digo, todo lo que era traslado en ambulancia, siempre estaba la posibilidad de reventar un neumático, de pinchar un neumático. La gente que no estaba preparada para andar en ripio, ¿te imaginas? No, fue un daño. Una sola vez irreparable. hice el camino recorrí la ruta por el puntudo y me dio la impresión
de que era agarrar a campo traviesa. Sí. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. De que era agarrar por medio del campo. Después quisimos acomodarla, decir, a ver, quisimos no nosotros. El costo de riego, poner algún baño químico que pedían la gente en algún lugar, ¿te imaginas? Retrocedimos. Fue un retroceso. Fue una decisión política no desacertada para la construcción de los diques, pero sí desacertada en no analizar con el conjunto de la sociedad y con sus representantes políticos alguna alternativa que fuera mucho menos dolorosa que lo que sucedió. Sabes que hemos consultado a algunas personas, algunos vecinos de Calingasta, respecto de lo que fueron esos tiempos. Por ejemplo, hablamos con el actual intendente, con Jorge Castañeda. Sí. Te invito a que lo escuchemos. Fue secretario mío de gobierno. ¿En ese momento? No. ¿Después? No, después. En ese momento él había sido concejal, elegido también en el 95, pero iba por otra corriente política. Bueno, hablamos con él. Sí. Habló sobre, el impacto de cómo se alejó Calingasta, Barreal, de la ciudad de San Juan. Mirá. Y ante las emergencias, por supuesto, se produjo mucho más perjuicio, ¿no? Porque el hospital quedaba más lejos, las urgencias tenían que salir y no sabían si llegaban a los hospitales, costó vidas. Y en cuanto a la atención sanitaria de la provincia, se utilizó mucho más el helicóptero en aquel momento para los casos graves, pero no teníamos buen acceso a la salud precisamente por la entrada de la emergencia que había producido la ruta, ¿no? Bueno, ahí lo dice el intendente. Me estaba acordando porque hoy tenemos a Palito Ortega y en aquel momento era ministro de Desarrollo Social de la Nación, y a consecuencia de eso yo le pedí colaboración y compré una ambulancia nueva, compramos dos, para ponerlas al servicio de salud pública. ¿A Palito le pediste? Sí. Quiero ver si lo puedo ver mañana para saludarlo. Se despide de San Juan y eso. Sí. Pero para agradecerle porque la verdad que lo entendió perfectamente. Como ministro estuvo en San Juan, cenamos juntos y no dudó cuando le expliqué la situación qué podíamos hacer para solucionar por lo menos ese tema. Y no tuvo duda. Porque llegó a Buenos Aires la protesta de los calingastinos. Por supuesto, llegó a todos lados. Sí. Habrá sido fuerte para vos, intendente, estar en Boca. Muy fuerte, pero era una decisión política del gobierno de la provincia. Por supuesto. Sí, se sumó muchísima gente. Fue lamentable. Muy malo. Y viste que los periodistas somos medio testigos de la historia, también nos toca. Carlitos Herrera, periodista histórico de Calingasta. Mirá lo que recuerda y cómo lo recuerda Carlos Herrera. Bueno, sin lugar a dudas, conocida la información de la construcción de los complejos hidroeléctricos que tenía para las perspectivas de la provincia de San Juan, primero fue la alegría, pero luego al conocerse detalles de que Calingasta quedaba sin su única ruta que le permitió el desarrollo a lo largo de tantos años, como la querida Ruta 12, por más que por allí se habla de las condiciones, más de 1100 curvas, las vicisitudes para el transporte y demás. Bueno, Calingasta ya se sentía totalmente aislada, eran los grandes interrogantes: por qué lugar, cómo se iba a transitar, cuáles eran las perspectivas de vida para el propio calingastino, que en realidad enfrentaba ahora un nuevo desafío por algunas vías de comunicación que se daban, como el caso del Puntudo, o viajar por la provincia de Mendoza, o en realidad dar toda una vuelta, desafiar también lo que era el sector del camino Barreal Los Berros. Eso fue el principal motivo del calingastino, que se sentía totalmente aislado y desamparado del contexto provincial. Así fue. Sí, a mí me tocó, creo que en 2 oportunidades, viajar por Mendoza, porque por problemas de precipitaciones o de lluvias en la época de verano también tuvimos problemas de cortes.
sea que tenías que salir vía Uspallata. Por Uspallata, ciudad de Mendoza, Mendoza, San Juan. ¿Cuánto estabas en la ruta? 5 horas y media. Por lo menos. 6. Sí, sí, hoy tenés de Barreal 220 a la ciudad de Mendoza y otros 165 de Mendoza a San Juan. Pero vos te imaginas, cualquier gestión que teníamos que hacer semanalmente era una odisea. Una locura. Una locura y no te digo para el transporte. Dice Carlitos también que primero fue una buena noticia, que el pueblo recibió bien la noticia de los diques. Lo dije recién. Todo lo que trae progreso y desarrollo acarrea algunos problemas. Claro. Esto es como cuando hace las obras, viste, de cloaca y la gente le molesta. Molesto. Pero finalmente quedan sepultadas debajo del asfalto y trae un beneficio que tiene que ver con la contaminación y con otras cosas. Pero sin duda es molesto. Pero siempre hay que buscar alternativas, porque yo hago una obra de cloaca en un determinado distrito, región, y no busco la alternativa para que yo, cualquiera, llegue a su casa. Claro. Y también menciona Carlitos Herrera el tema de las 1000 curvas que tenía la ruta 12, ¿no? 1100 y pico. Era una ruta brava. Era brava y tenía tránsito dirigido. Me acuerdo que bajábamos, había una barrera ahí, pasando la Villa Calingasta, donde estaba antes el Automóvil Club. A partir de las 15 horas podíamos bajar a la ciudad de San Juan. De noche era de 2 manos, porque con el tema de la iluminación de los coches, vos veías que veía uno, te ponías a un costado y dejabas que pasara. Sí, eras como que eras más seguro de noche que de día. Era más seguro de noche que de día. Era muy angostita. Era angosta en muchos lugares. Sí, en muchos lugares. Nunca se hizo un plan para ensanchar tampoco. Esta es la ruta original de Federico Cantoni, ¿no? Sí. Esta la que se abrió a pico y pala. El otro día escuchaba, que falleció mucha gente. Le hicieron en pico y pala. Y creo que se abrió en 2 años. Algo así. Una locura. Bueno, era la visión de los Cantones en aquella época. La verdad que, a ver, cuando te podés analizar que en aquellos años hicieron eso y con tanto esfuerzo, y después lo que sucedió esto con tanta tecnología, con tantos recursos financieros, se cometen esos errores, la verdad que da para pensar. Bueno, como los que se cometen también en estos tiempos. Errores garrafales en desmedro del crecimiento, del desarrollo y de la sociedad en su conjunto. Es decir, a ver, entonces uno se ponía a pensar, un intendente de un departamento de 22.500 kilómetros, con en aquel momento 7.500 habitantes, y comete un error como cometí tal vez en lo político, de no haberle dejado de apoyar al gobierno provincial por tanto error garrafal. Digo yo, pero ¿qué pasó con el gobernador, con su gente? Y tal vez ¿qué pasó más arriba? Porque, a ver, ¿de dónde venía el financiamiento de los diques? ¿De dónde venía el financiamiento de los diques? Seguramente del gobierno nacional. Sí, o de algún crédito internacional avalado por el gobierno nacional, donde por ahí los organismos de financiamiento. El famoso fideicomiso de los diques. ¿Cómo estamos haciendo ahora? A ver, vamos a hacer el túnel de sonda. Bueno, comprar el terreno, hacer una audiencia pública, o que el BID exige que así tienen que ser las cosas. Pero la sociedad tiene que quedar conforme de una obra o de una decisión política que tomó el gobierno provincial. Nada de eso fue. Y así le fue. Y así no fue. Vamos a seguir hablando. Ya volvemos. Estamos haciendo un poquito de memoria con Robert Garcés de aquella oportunidad en que los diques Caracoles Punta Negra implicaron perder la ruta 12, la ruta a Calingasta, quedarse aislados. Eventualmente llegó la ruta alternativa, que fue la Quebrada de las Burras. ¿Era la ideal? ¿Era la preferida o fue la posible? Yo creo que fue la posible.
El problema que teníamos, que era ante el parque automotor que teníamos y de carga, como te expresé antes, el problema eran las pendientes. Claro, tiene grandes pendientes. Y tenemos 25 kilómetros, estoy hablando del punto de vista de las cargas desde Calingasta hacia San Juan. Desde el puente de Pachaco hasta la parte más alta, que debe tener unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, es una pendiente, diríamos, sostenida, muy fuerte, que para aquel parque automotor era también como aceptar una cuestión medio apretando los dientes. Por eso que yo decía que el gobierno, ante un financiamiento de una obra de tal magnitud, por ahí en el relevamiento de tan pocos transportistas debió haber de reparar una situación de modernizar, El parque tal vez automotor. hasta meterlo dentro del costo. El parque automotor. No te digo financiado con los fondos de la obra, pero había un recurso provincial que buscara una alternativa de camiones de más HP y más moderno para por lo menos poder paliar la situación de esa gente, que algunos quedaron por el camino. Claro. Y así con muchas cosas. La ruta 12 no tenía ese nivel de pendiente. No, A pesar de la que ruta era 12 de cornisa. tenía de San Juan hacia Calingasta la subida al Tambolar, que el Tambolarcito tenía creo que 1.250 metros sobre el nivel del mar, que es donde hoy en ese punto se está bajando el nivel porque se está haciendo el coronamiento del dique Tambolar. Claro. Pero la quebrada de las Burras era mucho más alto, en definitiva, sin Es lo que te cornisa, estoy diciendo, pero más alto. con mucho más pendiente. Son 51 kilómetros desde la rotonda del derivador de la ruta 436 provincial que va a Iglesia con el puente de Pachaco. Después se sigue tomando la ruta 2, alcanzamos a hacer 11 kilómetros nuevos y después ya en nuestra gestión terminamos los 34 kilómetros de alternativa nueva, de cambio de traza, que se decidió en el 2014, ya un año antes de yo irme en el tercer mandato, y ahora se está terminando, y gracias a haber terminado ese proyecto el gobernador Uña pudo llamar a licitación un convenio Nación-Provincia, que la Nación ya creo que ha devuelto los recursos que puso la provincia. Naturalmente se venían haciendo esos convenios Nación-Provincia como en la Ruta 40, porque la provincia, del punto de vista financiero, ha podido administrar bien sus recursos y a través de los recursos del desarrollo de la minería, y bueno, ha puesto los recursos y después la Nación le ha ido devolviendo a la provincia. Pero bueno, era la manera de ejecutar más rápidamente las obras, este tipo de obras. El intendente Castañeda también nos contaba acerca de la reacción, cómo se levantó la gente el día que se enteró que se quedaba sin ruta. Mira, lo escuchamos. Bueno, la gente reaccionó desde el principio con mucha incertidumbre. Posteriormente sí se empezaron a hacer muchas manifestaciones, tratando de defender la postura que estaba en contra del corte de la Ruta 12, ¿no? Porque no se había tenido pensada una alternativa para el corte de la misma, así es que hubieron muchísimas manifestaciones, inclusive se llegó hasta la Casa de Gobierno en aquel momento, con cierta represión de parte de la policía de San Juan o de parte del gobierno en ese momento, ¿no? Vinieron a Casa de Gobierno, Sí, los manifestantes. sí. ¿Y acá? No pasó nada. Y bueno, yo creo que a partir de ahí la dirigencia como que empezó a reflexionar, tomar decisiones como esta, obviando la voluntad popular, Tuvo su costo tuvo su costo, como lo tuvo el presidente Menem también. Tuvo el presidente Menem. Esos errores políticos, cuando uno analiza la situación, decir, te vuelvo a repetir, intendente de un departamento tan alejado, lo menos que se te pasa por la cabeza que un gobernador con tantos ministros, con tantos asesores, fueran a cometer un error tan grande desde el punto de vista de tomar una decisión política sin consultar, sin debatir.
y sin buscar alternativas. Hablabas en el primer bloque acerca de las consecuencias políticas, no solamente tu derrota electoral del 99, sino el surgimiento de un nuevo movimiento, de un nuevo partido que fue municipal, ¿no? El de José Adolfo Ibaceta. Sí, Adolfo Ibaceta. ¿Cómo fue eso? Encabezó, bueno, registró su partido. Lealtad Cordillerana. Lealtad Cordillerana. Surgió de eso, del movimiento de los vecinos. Y ¿no? bueno, surgió del error político del gobierno provincial. Ese qué horror. Y gobernó 8 años. Claro. Gobernó del 99 al 2003. En el 2003 los presentamos nosotros, perdimos por 147 votos. Y perdió de nuevo, bueno, volví a ser intendente en el 2007. Yo creo que ahí, cuando el gobernador Gioja de ese entonces reparó esa cuestión histórica a través de un compromiso con el presidente Kirchner, inclusive electo, porque se firmó acá, me acuerdo, en Ignacio de la Rosa. Claro, cuando era candidato. 4 o 5 obras importantes y estratégicas. Se firmó el acuerdo con los sanjuaninos, que fue un compromiso de campaña. Un compromiso de campaña que en el caso de Calingasta se cumplió. Incluía la ruta a Calingasta. Se cumplió la ruta, terminar el pavimento de la ruta por las burras. Y después, bueno, la verdad que después hicimos muchísimo, porque terminamos el asfalto hasta el límite con Mendoza La Cera, repavimentamos la ruta provincial 406 por Tambería, con un programa que se llamaba Obra para todos los argentinos, repavimentamos la ruta para el norte hasta Villanueva. Digo, hicimos cosas que en aquel momento no las pensábamos, y encontramos en el gobierno nacional, a través del ingeniero Nelson Periote, el administrador de Vialidad Nacional, un apoyo importante. ¿Atribuís a este tema de la Ruta 12 la derrota del 99 y la victoria de Ibaceta del 99? Sí, la victoria de Ibaceta fue a causa... Específicamente por eso. Específicamente por eso. Si no, nos hubiese creado. Si nosotros, te digo que el día que fue, me acuerdo, el ministro de Gobierno y otras autoridades... Luis Jiménez, que lo hacía en nombre del gobierno de la provincia, con el que tengo muy buena relación. Sí, claro. O sea, como que se hizo cargo de poner la cara frente a lo que hacía otro ministerio o a los errores de otro ministerio. Pero yo creo que ahí fue el momento en el que yo me equivoqué, de haber tomado otro camino. Carlitos Herrera de Radio Calingasta nos cuenta cómo fue este tiempo de espera hasta que apareció alguna alternativa. Mira. Calingasta debió esperar mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que se daban muchas alternativas, los estudios, las reuniones, hasta llegar a manifestarse los calingastinos allí en ese lugar tan emblemático, ¿no? Como es el Cerro Blanco, las cercanías a lo que actualmente es el dique de Punta Negra, y entonar en un 9 de julio frío, bajo la llovizna, la nieve. Allí estaban los calingastinos manifestándose. La historia muy dura para Calingasta. Y bueno, eso llevó varios años hasta poder concretar lo que hoy es la opción de la quebrada de las burras, que si alguien habla con el sector transportista o con distintos sectores de la vida de Calingasta, que sufrió un retraso, pérdida de manos de obra, cierre de muchos emprendimientos importantes, y que significó un grave retroceso para Calingasta. Pasaron varios años hasta que por allá, por el 2004, se comenzó a ya trabajar en esa traza actual, y por supuesto lo que quedó para este valle de Calingasta. Una triste historia, una página difícil para cada uno de los habitantes de este valle de Calingasta. Allí en el dique Punta Negra, enfrente había, bueno, no estaba la presa de hoy. Claro. Era un dique partidor, creo que era, que derivaba el agua a lo que es hoy la olla de Uyum. Bueno, ahí también había una barrera. ¿Te acordás de esa manifestación del 9 de julio? Sí, ahora me estoy acordando. Sí, me estoy acordando. Épico, ¿no? Con la nieve. Sí. Muy duro. Muy duro porque no teníamos respuesta. Claro.
A ver, no se puso el freno a mano a tiempo. Yo creo que había que haber parado la cuestión, haber escuchado a la sociedad calingastina, a sus autoridades, haberle dado la participación que se debió haber dado. Sí. Se tenía que haber dado antes, cuando se tomó la decisión, o durante el proyecto, cuando se estaba haciendo el proyecto de estas obras importantes y estratégicas. Digo, a ver, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Cuál va a ser la alternativa? Cerca de los diques. ¿Qué pasó con el turismo? No, Porque, disminuyó mucho. claro, Calingasta y Barrial No, específicamente. y el crecimiento. Siempre fue un El destino crecimiento turístico. de la inversión de hotelería, de cabañas. Pero aquellos que la tenían se vieron muy perjudicados. No habían muchas en esa época. Ujú. No teníamos mucho. Pero se vieron perjudicados. Porque decís, los costos de viajar ya Claro. se te duplicaban. Claro. ¿Quién va a ir a Calingasta? Y los tiempos. Claro, ¿quién va a ir a Decís, ver, Calingasta? que salía un viernes de tarde, que hoy lo haces en 2 horas y media a Barrial, no podías tomarte toda una tarde para llegar a tu casa Y el fin cruzar, de semana, y cruzar o- los dedos, que no sí, se te cruzar rompa el los dedos con auto. tu familia, Sí, y después regresar temprano al día domingo por cualquier cosa que te pasase en el camino. ¿Te imaginas? ¿No? Quedarte en el puntudo. sí. En medio de la nada. Es una cuestión hasta psicológica, Sí, sí, hasta un daño sí, sí. psicológico. ¿Qué significa, como calingastino, te pregunto, y como protagonista de ese momento histórico, qué significa para Calingasta la posibilidad de recuperar la Ruta 12 elevada a la altura del coronamiento No, de los muchísimo, diques? muchísimo. Que es el proyecto, ¿no? De recuperar ese camino a Calingasta por No, arriba de los diques. muchísimo. Todos los días estoy, esta semana pasada con el presidente de EXE, el ingeniero Juan Carlos Caparrós, el convenio que firmó el gobernador por esos 60 y pico millones de dólares, que no sé si lo va a hacer menos, pero en el tramo de esos, desde la estación de hidrología, viniendo desde Calingasta, la alternativa de cruzarse con un puente para el lado izquierdo del río San Juan, hasta pasar el puente Pachaco, tomando altura, pensando en la cota máxima del dique Caracoles, ya es un tema importante desde allá para acá, pero haber llegado hasta al pie de presa de Caracoles desde el embarcadero nuevo, después de Punta Negra, falta nada más que asfaltarlo, que son como 11 kilómetros, y empezar a desarrollar el proyecto para unir desde Calingasta para acá, desde Caracoles, tomando altura por la margen derecha hasta llegar a Caracoles, porque eso creo que va a ser así, porque no se puede llevar de aquí para allá por la derecha. Siempre hablamos cómo corre el río, izquierda o derecha, desde el punto de vista técnico. Va a ser muy importante, habrá que buscar el financiamiento, Claro. porque el financiamiento de estos 11 kilómetros entraría dentro de lo que aceptaría o aprobaría o ha aprobado Camesa. Ahora, pero socialmente recuperar esa vieja Ruta 12... Sí, porque además nos va a cortar, yo diría que creo que en 35 kilómetros aproximadamente, es como que si recuperáramos la misma distancia, desde el kilómetro 0, que es la Plaza 25 de Mayo, a Calingasta de nuevo. ¿Cuánto? 30 años después. Sí, más o menos. sí, es un atraso. Bueno, eso tiene que ver con la falta de planificación y de ser objetivos y de... Mire, los proyectos que yo digo, eso es una corazonada, es un error político. Uno puede tomar, me parece, una decisión política, pero me parece que tiene que estar basada en los técnicos, las alternativas. ¿Cuál es la alternativa mejor desde el punto de vista técnico para desarrollar un camino de montaña? Si yo quiero llegar a un punto determinado, me parece. ¿Cuál es la alternativa? ¿Es verdad que una vez un funcionario, vos sabrás si le pones nombre o no, dijo que los calingastinos se tomen un Hércules?
Sí, fue un ministro. Fue un ministro. No voy a decir el nombre. Hasta ahí Sí. nomás me vas a decir. Sí. Que era una forma de decir que se Bueno, embromen. es un desprecio total. Claro. Nunca más fue gobierno. Nunca más fue gobierno. Eso es una falta de respeto total. No solamente a los ciudadanos y habitantes de Calingasta, sino al resto de la sociedad sanjuanina. Un funcionario. Tal vez el gobernador lo tenía que haber sacado del gobierno. Tal vez me animaría a decir que el gobernador Uñano lo hubiese dejado un día más. Pero bueno. Y la última, Robert. ¿Y si esto no hubiera pasado? Yo aseguro que hubiese sido gobierno. Por otro periodo más. ¿Y Calingasta? Y con los calingastinos hubiese sido tal vez otra cosa, porque veníamos bien dentro de la gestión municipal. Fíjate que hicimos vivienda del 95 para atrás, hacía 15 años que no se hacían vivienda. Es como que íbamos recuperando y haciendo cosas importantes. Porque ante este error garrafal perdimos por 500 votos. El análisis es ese, es decir, si no hubiésemos cometido terror hubiésemos sido gobierno. Tal vez hubiésemos sufrido mucho, porque las condiciones económicas del país y lo que sucedió después... Vino el 2001, el 2002. Vino el 2001. Fue espantoso. El pago a los estatales demorado creo que en 3 meses. No habían recursos para hacer obra, ni pequeña obra pública en los municipios. Estábamos desfinanciados totalmente. No había... Las cosas cambiaron muchísimo, pero hubiese sido tal vez otro el panorama, ¿no? Lo aseguraría. Pero bueno, nos tocó eso. Gracias, Robert. Gracias por invitarnos.